Hola chicos, el tema que vamos a ver ahora es hechos posteriores al cierre. Son los hechos y circunstancias que ocurren entre la fecha de cierre a la que se refieren los estados contables y la de su emisión, dada por la aprobación de su difusión pública. ¿Qué significa esto? Que todos los hechos que ocurren desde la fecha de cierre hasta un periodo máximo que son 4 meses, que es el tiempo en el cual la asamblea se tiene que reunir para aprobar los estados contables, para definir la distribución de utilidades y evaluar la gestión de los administradores, es donde se debe presentar los estados contables para su aprobación. Por ejemplo, si decimos que el ejercicio cierra el 31 de octubre del 2019 y se presenta para su aprobación en la asamblea el 10 de febrero del 2020, todos los hechos ocurridos entre ambas fechas son considerados hechos posteriores a la fecha de los estados contables, es decir, los hechos que ocurran entre el 31/10, fecha de cierre, y 10 de febrero, que es la fecha de aprobación de los estados contables. Existen dos tipos de hechos que los podemos clasificar. Aquellos hechos que proporcionan evidencias confirmatorias de situaciones existentes a la fecha de los estados contables o que permiten perfeccionar estimaciones correspondientes a la información que en ellos contenida, se tratan de hechos que brindan elementos de juicio adicionales, pero sobre condiciones que ya existían a la fecha de los estados contables y que afectan las estimaciones que para su preparación son necesarias. ¿Qué significa? Que estos hechos que aparecen en este periodo proporcionan evidencias de situaciones que confirman estaban presentes antes de la fecha de cierre de ejercicio. Por lo tanto, son hechos que deben ser imputados en el ejercicio en el cual cierra el estado contable, porque el hecho generador de los mismos se produjo en ese ejercicio. Por ejemplo, si en ese periodo yo me doy cuenta que omití registrar una venta que pertenecía al mes de octubre, debe ser registrada la venta en el ejercicio en el cual cierra, porque el hecho generador de la misma se produjo en el ejercicio que está cerrando. Vamos a ver ahora otro ejemplo, el caso de aquellos hechos que sean nuevos y que no están relacionados con situaciones existentes a la fecha de cierre. Es un hecho nuevo, es decir, no tiene relación con el hecho que ocurrió hasta la fecha de cierre del ejercicio. O sea, su hecho generador no se generó en el ejercicio que cerró, sino es un hecho nuevo que aparece en este periodo de hechos posteriores al cierre. Vamos a ver que tienen diferentes tratamientos. Los hechos confirmatorios de situaciones existentes al cierre, el efecto de estos hechos provienen de evidencias adicionales que permiten perfeccionar la medición del patrimonio a la fecha de los estados contables. Se considera contablemente el ejercicio cerrado, es decir, que se afectan patrimonialmente al ente a esa fecha, y de esa forma se perfeccionan las mediciones efectuadas por aplicación del concepto de devengamiento. Es lo que estábamos diciendo. Si la venta se produjo en octubre, yo omití registrar dicha venta, me doy cuenta en ese periodo, debo registrarla en el ejercicio que está cerrando porque la venta pertenece a ese ejercicio. Por lo tanto, el hecho se devengó en el mismo. Se registra en el ejercicio en el cual el hecho está devengado. Vamos a ver ejemplos de ellos. Por ejemplo, la información contable sobre la cobranza a clientes posteriores a la fecha de cierre debe ser empleada al evaluar la probabilidad de convertir sus saldos en efectivo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros a la fecha de cierre sabemos que hay clientes que están en situación financiera complicada, debemos constituir la previsión a la fecha de cierre de ejercicio. En el mismo ejercicio en el cual nosotros registramos la venta, registramos la probable incobrabilidad. Por supuesto que si yo de esa situación me entero en ese periodo de hechos posteriores, pero la situación se había originado antes del cierre, corresponde registrar la constitución de previsión para deudores incobrables a la fecha de cierre del ejercicio. Otro ejemplo es la resolución definitiva de un juicio, en el cual el ente fue demandado por hechos ya ocurridos a la fecha de los estados contables,
que ayuda a lograr una medición contable más precisa del pasivo. Un juicio que alguien le entabló a la empresa. Si el abogado indica que es muy probable que ese juicio va a ser perdido, aunque no se sepa el monto estimativo del mismo, se determinará y se registrará, siempre que se pueda establecer un valor objetivo, a la fecha de cierre del ejercicio, porque ya fue notificada a la empresa por parte de los abogados que el juicio se iba a perder. Vamos a ver ahora qué ocurre con los hechos nuevos. Los hechos que no tengan relación alguna con las condiciones existentes a la fecha a la cual corresponde la información contable, no deben afectar la medición contable del patrimonio en ese momento, es decir, no deben contabilizarse en el ejercicio cerrado, ya que las variaciones patrimoniales deben computarse en el periodo en el que se produce el hecho generador. Si estos hechos tuvieran efectos significativos, deberían mostrarse en una nota en la información complementaria de los estados contables. ¿Qué significa? Si nosotros a la fecha de cierre el cliente estaba en condiciones normal de pago, no tenía ningún inconveniente, no tenemos por qué constituir una previsión para incobrable. Y si durante ese periodo de hechos posteriores al cierre se produce una situación complicada desde el punto de vista financiero, porque por ejemplo tenía una cosecha y perdió la cosecha con la cual nos iba a pagar, y es una información significativa, no la vamos a registrar en el ejercicio que cierra, porque el hecho es nuevo. El problema se generó en el ejercicio actual, en ese periodo de hechos posteriores, pero es del ejercicio actual. A la fecha de cierre no había dudas sobre el cobro del cliente. En ese caso, lo que hacemos es una nota a los estados contables informando esta situación, ya que la misma es significativa. Sabemos que un crédito no lo vamos a poder cobrar y eso es importante tener en cuenta cuando la asamblea se va a reunir para que cuando haga la distribución de utilidades no tenga ningún inconveniente al respecto. Entonces, los hechos nuevos, si son significativos, se informan mediante notas en los estados contables, pero no se registran en el ejercicio en el cual se está cerrando. ¿Qué ejemplos tenemos de hechos nuevos y que deben ser informados? Cualquier acontecimiento que ponga en peligro la continuidad del ente, como la destrucción de su única planta industrial a causa de un siniestro. Importantes pérdidas o ganancias de tenencia atribuibles a un hecho poco común, una devaluación. Una importante emisión de capital, una fusión o unión con otra empresa que se va a concretar recién en el próximo ejercicio. Una compra de un activo fijo. Son todos hechos nuevos que es importante informarlo porque son significativos y deben ser conocidos por los socios cuando se reúnen en la asamblea. Por eso es que se realiza una nota a los estados contables informando esta situación. Ahora vamos a ver un temita que son las modificaciones de resultados de ejercicios anteriores, lo que es lo llamado área. ¿Qué pasa si hay un hecho que la empresa toma conocimiento después de la fecha en la cual se aprobaron los estados contables? En el caso que estábamos, cerraba el 31 de octubre, teníamos la fecha de aprobación el 10 de febrero. ¿Qué ocurre si en el mes de junio la empresa se da cuenta de un hecho que había ocurrido en el ejercicio que cerró el 31 de octubre, pero que no fue tenido en cuenta? Ya sea por un error, por un olvido. ¿Qué pasa? ¿Cuándo lo registramos? Y lo vamos a tener que registrar en el ejercicio en el cual nos dimos cuenta del error. Pero ¿qué ocurre si ese hecho corresponde a un resultado? ¿Es un resultado que corresponde al ejercicio nuevo o es un resultado del ejercicio anterior que debe ser registrado en este ejercicio? Como es un resultado del ejercicio anterior, pero yo lo voy a tener que corregir en este ejercicio, la cuenta de resultado va a ser reemplazada por una cuenta llamada área, ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Por eso nos dice que el resultado de un periodo es igual a la diferencia entre el patrimonio neto final y el patrimonio neto inicial, previa consideración de los aportes y retiros de los propietarios. En caso de detectarse errores en la medición del patrimonio neto inicial o se cambiase el criterio para la medición contable, no corresponde distorsionar el resultado del periodo, sino corregir dicho patrimonio neto inicial
por medio del ajuste de resultados de ejercicios anteriores, que es lo que nosotros estuvimos diciendo recién. ¿Cuándo se reconoce área? Al efectuar correcciones de errores en la medición de los resultados informados en los estados contables de ejercicios anteriores, o sea, en la medida asignada al patrimonio inicial, que no se vincule con transacciones con los propietarios. Estos errores son los que se originan en el mal uso de la información disponible a la fecha de preparar los estados, y en general son errores de cálculo, errores por mala aplicación de una norma contable o del método para llevar a la práctica, errores por no considerar la información existente. El caso de la venta que nosotros omitimos de registrar. Eso es cuando hay errores. ¿Qué ocurre cuando hay un cambio en el criterio? Cuando se reconoce un cambio en un criterio para su cuantificación por aplicación de una norma de medición contable distinta a la utilizada en el ejercicio anterior, como así también se consideran los cambios de los métodos que afectan las mediciones. ¿Qué significa esto? Que ese cambio que yo hago de criterio de medición, por ejemplo, de pasar del valor de costo a valor corriente, me afectaría el saldo inicial de la cuenta, que sería el saldo de la existencia final del ejercicio anterior. Por lo tanto, ese cambio de criterio yo tendría que ajustar mi existencia inicial de mercaderías utilizando la cuenta área. Lo mismo ocurre si yo lo que cambio es un método de medición de salida de la mercadería, como puede ser primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, costo promedio ponderado. También debería corregir esta situación. Los hechos ocurridos, como resumen podemos decir que los hechos ocurridos entre la fecha de cierre y la fecha de emisión de los estados contables, tenemos dos tipos de hechos. Aquellos que confirman acontecimientos o condiciones existentes al cierre del ejercicio anterior o permiten perfeccionar estimaciones correspondientes a la información en ellos contenido, ajustan el ejercicio cerrado. Y los acontecimientos nuevos, donde al cierre no existían evidencias, se hacen mediante una nota a los estados contables. Vemos ahí la diferencia entre el tratamiento de un hecho nuevo y de un hecho que ya existía a la fecha de cierre. Y ahora estamos en presencia de los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de emisión de los estados contables, o sea, entre esta y el cierre del ejercicio siguiente. El hecho sustancial ocurrió en el ejercicio cerrado, proporciona evidencia respecto de las condiciones existentes, usamos la cuenta área, ajuste de resultados de ejercicios anteriores. El hecho sustancial pertenece al actual ejercicio, va a ser una cuenta de resultado del ejercicio actual. Es decir, si nosotros nos damos cuenta después del 10 de febrero, por ejemplo en el mes de junio, como estamos diciendo, de la omisión de una venta que se produjo en el ejercicio que cerró, vamos a reflejar deudores por ventas a área a mercadería, o sea con área. Ahora, si la venta es del ejercicio que corresponde, la vamos a registrar como ventas, como una cuenta de resultados.